¿Qué hubo, Rafaelito? ¿Cómo está la vaina, hermano? Hoy es 20 de octubre del 2024. Son las 3:45 de la tarde. Usted cumpliendo años por allá en Orlando. Bueno, hermano, que la pase súper. Y ya sabe, mañana, lunes 21, comienza la votación en Florida, corrido hasta el domingo 3 de noviembre. Porque 4 y 5 se suspende porque hay elección luego el día 5, que es el día de la elección. Pero desde ahora hasta ese domingo, a todo paisano o toda persona que uno pueda cargar y decirle vaya a votar por el catire, hay que decírselo. Además, la chuleta está muy clara. Es importante que el catire gane, que el senador Rick Scott vaya al Senado y que los diputados del Congreso, como el señor Carlos Jiménez, María Elvira Salazar y los demás propuestos por el partido desde la Florida, tienen que ganar. Hay que asegurar el Congreso para que el catire pueda tener los fondos suficientes para poner orden, pero sobre todo para que una vez que logre amarrar lo que significa el monstruo del poder federal en los Estados Unidos, nos eche una mano para quitarnos a las sabandijas, pecuecas, balurdas de los invasores castristas cubanos junto con los mamporreros criollos que nos destruyen el país desde hace más de 26 años. Lo otro que no puede dejarse pasar por alto es que hay veces que la gente cree que la solución es solamente aplaudir y estar invocando condiciones legaloides y legítimas, porque cuando el adversario es un asesino, una banda de narcotraficantes, unos ladrones que les gusta interpretar la ley cuando le funciona a ellos, pero cuando la ley es adversa hacen lo mismo que los castristas cubanos, le dan una patada a la lámpara y dicen hasta que llegue esta mierda, jódanse todos. Entonces, también es pertinente recordar que de los 30 millones de venezolanos, de los cuales se han ido más de 8, es decir, que quedan unos 21 o 22 millones en Venezuela, la gran mayoría de los venezolanos en general, sean rojos o azules, son personas decentes, respetuosos de las buenas costumbres, de la ley, del Estado de Derecho escrito. Pero ¿qué pasa? Que basta un grupito que no supera el 2% de la población, que son unos sinvergüenzas radicales, ladrones, bandidos, golilleros, basuras y piltrafas, tanto dentro como fuera del país, que hacen la vida de cuadritos para la gente decente. Así que contra esos sujetos es que hay que ir. Y cuando le dicen a uno, mira, pero es que no te pongas a debatir con esos sujetos, no discutas con esos tipos porque te vas a su pantano. Bueno, pero justamente por no bajarnos al pantano de debatir las ideas o de caernos a coñazos, nos escoñetaron la vida, nos destrozaron el país, nos robaron el patrimonio hecho por nuestros padres y abuelos, nos robaron el presente y le robaron el futuro a nuestros hijos y nuestros nietos. Y para poder construir ese cambio es muy importante que todos los venezolanos que queremos ser decentes y respetuosos de la ley, tenemos que entender que en el país nos están escoñetando la vida unos 15,000 individuos, de los cuales pueden haber unos 3 o 4,000 que están afuera dispuestos a hacer maldades, y por eso es que tú ves bichos del Tren de Aragua haciendo diabluras en Perú, en Ecuador, Colombia, en Chile y en Estados Unidos. Pero es que en Venezuela debe haber algo así como unos 8,000 malditos infelices, y entre esos hay una manga importante de criollos cabrones que son las perras de estos tipos, pero sus conductores y manejadores, que son la banda de castristas cubanos, tanto los que mandan en Venezuela como los que dirigen el juego desde Rusia, la banda de ratas rusas,
como los que están desde el Kremlin y los que muñequean desde Cuba y los que están presentes en Venezuela. Pero es que también hay una manga de chinos del Partido Comunista, hay una manga de ratas sirias del grupo de Bashar al-Assad, hay una sarta de libaneses que son las pecuecas del Hezbollah, y hay un poco de ratas palestinas que rinden culto a los bichos del Hamas, y hay un poco de pecuecos iraníes y turcos, y además hay una sarta de ratas narcotraficantes mexicanos y colombianos, y toda la aglomeración de todas esas sabandijas que yo no creo que superen los 15.000 hombres nos tienen destruido el país. Y es por eso que necesitamos tener claridad de ideas, claridad de visión y claridad para dónde es que tenemos que apuntar los cañones. Porque estos 15.000 tipos que nos han destruido la vida son enemigos nuestros y cada quien los tiene que identificar. Y en el momento en que los sujetos den papaya o usted consiga el chance, hay que cascáselos. Porque ya basta. Que después de 26 años que hemos hecho de todo y que lo último que se hizo que fue ganar las elecciones limpiamente contra estas pecuecas, y que después de haber hecho el escrutinio se roben el resultado en nuestra jeta y después aparezca este maldito colombiano infeliz invasor del Bolsas, del Bobo de Cúcuta, con ese poco de imbéciles militares, a decir que ellos no van a reconocer el resultado. Eso para nosotros es primordial. Iguala, écheme una mano, suscríbase, dele a la manita y ponga la campanita para que me apoye. Gracias. Pero lo otro que tenemos que tener claro es que mucha gente está invocando a los militares, pero hay que recordar que en Venezuela no hay militares. En Venezuela hay una sarta de guachimanes que se visten de verdes con adornitos y que se ponen lucecitas en los uniformes con chapitas y tal, pero esos bichos en el fondo no son más que unos bandidos que cobran comisión, que cobran matraca y obedecen ciega y perrunamente a los castristas cubanos y a las ratas del Colotordoc, el Conde del Furrial, el Bobo de Cuti y la Desmueletada. Entonces cuando vemos eso, uno dice, pero bueno, pero es que todavía hay militares. Bueno, no los hay, hermano. Pueden haber individuos venezolanos de buen corazón que están uniformados y que les falta conducción para tomar las decisiones que hay que tomar, pero no por ser militares. Lo hacen es porque son venezolanos que les queda algo de espíritu patriótico. ¿Por qué? Bueno, porque lo que hay que repasar históricamente la historia de los militares en Venezuela. Los militares antes de 1811 eran unas milicias formadas por los militares del Reino de España. Luego, cuando se produce la Guerra Civil Venezolana, que es la famosa Guerra de Independencia, donde luchaban unos españoles nacidos en América o criados en América para el bando de los que querían independencia, y otros españoles que habían nacido en América y luchaban a favor de mantenerse dentro del Reino de España. Pero en el fondo los dos grupos eran españoles. Pero continúa el siglo XIX y en medio de montoneras, cualquier individuo que tuviera los arrestos, las bolas y unos 20 peones se hacía llamar general y salía a hacer lo que le daba la gana. Y esa es la realidad de la Venezuela hasta 1899, cuando un par de paisanos, uno de Capacho, Cipriano Castro, y uno de La Mulera, Juan Vicente Gómez Chacón, deciden asociarse junto con las casas comerciales que habían dado prosperidad al Táchira, que eran las casas alemanas que negociaban entre Colombia y Venezuela, y con estos individuos deciden poner orden en el territorio del país y se lanzan en la revolución restauradora en marzo de 1829 y asumen el poder en octubre de 1899. Y a partir de allí
comienza el proceso de cambio en el país, que es la institucionalización del país, la comunicación del país. Se le hacen vías para que una persona desde el Táchira pudiese llegar hasta Caracas solamente transitando el territorio nacional. Porque antes, para ir de San Cristóbal a Caracas, usted tenía que sacar pasaporte, tenía que irse en mulas hasta San Félix. En San Félix agarraba un trencito que lo llevaba hasta Encontrados. En Encontrados agarraba un vapor que lo llevaba hasta Maracaibo. En Maracaibo tenía que sellar salida del país e irse a Curazao. En Curazao tenía que agarrar otro vapor que lo llevara hasta La Guaira, y después de La Guaira para arriba, para Caracas, en mula, para llegarle a la capital. Ese era lo que significaba comunicarse desde el Táchira hasta Caracas, siendo el mismo país. Entonces, ese cambio que se da en el país tiene dos componentes. Primero, unos tipos que decidieron poner orden y acabar con la guachafita, y eso lo hace Gómez con el permiso de Castro. Y segundo, que es Gómez, después de que le da el palo marranero a su compadre, que se asocia con las empresas petroleras, que eran los cuerpos de finanzas más importantes del planeta, y le dice: aquí hay petróleo para sacar el que quiera, pero me pagan impuestos y yo les aseguro los contratos, les aseguro la seguridad de su personal, y eso sí, necesitamos construir este país. Y eso fue lo que se planteó Gómez con Rockefeller y la Casa Real holandesa y la Casa Real inglesa. Y gracias a eso y ese tratado de libre comercio nos hicimos ricos, pagamos las deudas del país y se institucionalizó el país. Y una de las primeras instituciones que se formó fue las Fuerzas Armadas Profesionales. Se crea la Fuerza Aérea, se establece la Academia Militar y se procede a entrenar a los militares y establecerles una carrera de acuerdo a la meritocracia. Esa es la realidad. Y es los militares formados por Gómez los que luego se soplan a Medina Angarita junto con los adecuos. Y estaba Pérez Jiménez, Delgado Chalbot y el señor Lovera. Pero luego es esos mismos militares los que le dicen a Pérez Jiménez: epa, candidato, tiempo vencido, y se produce el cambio y arranca la República Democrática a partir de 1958. Pero son esos mismos militares formados desde Gómez los que combaten a la guerrilla y le ganan la guerra a los comunistas. Pero ¿dónde se produce el desastre para las Fuerzas Armadas venezolanas? Cuando Caldera, en vez de premiar a los militares que habían ganado la guerra y de acuerdo a su mérito haberlos hecho ascender, los sacan del juego. Y si no, revise las listas de los que combatieron en los teatros de operaciones y quiénes fueron los que ascendieron a generales. Ascendieron a los amigotes, ascendieron a los compinches y los compadres de los que decidían los ascensos, que eran los senadores adecos y copellanos en el Congreso. Y esa perversión es lo que hace que luego de ganarle la guerra militar a los comunistas, entonces se les saca del juego. Y por supuesto, a partir de ese momento comenzamos a transitar en un cuento de que los militares y que a formarlos de ingenieros y una cantidad de vaina que no era la razón de ser, porque los militares es para echar tiros y hacer la guerra, no para graduarlos de ingenieros. Y ese tipo de estupidez es lo que a lo largo del tiempo nos trajo a pecuecas como Chávez, Arias, Urdaneta y los demás infelices que participaron en los siguientes golpes, como Gruero Dremán y los otros bichitos de las otras fuerzas. Hoy en día tenemos el país destruido porque no tenemos fuerzas armadas, porque desde el Bolsa de los 8 soles para abajo, todos esos bichos que dicen ser hijos del Sambo, pero en el fondo son hijos de lo que dejó Caldera 1, que es a los que no combatieron, a que los que no sudaron con sangre las estrellas o las caponas.
Y eso es lo que tenemos hoy. Una manga de canallas y cobardes en el Ministerio de la Defensa y en las diferentes fuerzas que no son capaces de pararle las patas a los castristas cubanos y mucho menos hacerle frente a este colombiano infeliz que no solo él es extranjero y no califica para ser presidente, sino que nos encasquetó una ministra de turismo, una cubana de mierda, y otro colombiano de mierda, como la rata de Saab, que es un lavador de dinero que estaba enjuiciado en los Estados Unidos con su respectivo cartelito de malandro, y esa pecueca es el ministro de Industria al día de hoy en Venezuela. Esa es nuestra tragedia por la cobardía de esos sujetos que usan uniforme y que algunos les consideran militares, pero no lo son. Y a menos de que demuestren lo contrario, la evidencia empírica dice que son no más que una manga de canallas y cobardes que saben dispararle a seres indefensos o a los ciudadanos venezolanos cuando se le enfrentan con su viva voz, o que apenas sacan la pistolita de miar o con la pistolita de dedos porque no hay armas para enfrentarles. Esa es nuestra tragedia y es por eso que los venezolanos estamos obligados a definir quiénes son nuestros enemigos y en el momento que tengamos chance darles viaje, porque el que esté esperando por militares está esperando por la gente equivocada. Bueno, mi estimado Rafaelito, cuídese mucho, que le den tortica y que le busquen un pay de manzana en McDonald's. Chao, chao. Pollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una. A la orden los bollitos de mazorca a 2.500 el paquete, bollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una.